Romanos, capítulo 10. Vamos a compartir algo aquí en el libro de Romanos. Busque su Biblia. Romanos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 16 y versículo 17 para no hacer larga la lectura. Después lo demás lo explicamos en el camino. ¿Cuánto lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor para escuchar el consejo de la palabra en esta noche que Dios tiene en este último viernes del 2025. ¿Cuántos sabían que este es el último viernes del 2025? ¿Cuántos sabían eso? No lo escucho. ¿Cuántos sabían que este es el último viernes del 2025? Ya el próximo viernes ya estamos en año 2026. Amén, año nuevo. Pero vamos a leer aquí en el libro de Romanos capítulo 10. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Romanos 10, 16 y 17. La palabra dice: mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír, y oír por la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Queremos compartir en esta noche tu palabra. Que tu palabra que vamos a compartir sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Que llegue al efecto en cada uno de los que van a oír tu palabra. Como dice tu palabra. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero ¿quién creerá a lo que se anuncia? Padre, gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Noche especial. ¿Cuántos dicen amén? Noche especial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que dile al que está a tu lado: gózate. Amén. Gózate por estar aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están alegres? Aunque no haya venido la gente, hermano, usted tranquilo. Aunque no hayan llegado algunos hermanos, usted gócese con la palabra que vamos a compartir. Quiero hablarle en esta noche bajo el tema: mi milagro viene por medio de oír la palabra. Y a su nombre. La Biblia dice que en el libro de Romanos capítulo, el apóstol Pablo le habla a los romanos y le habla acerca de cómo el hombre puede creer en la palabra. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Roma, a los romanos que estaban ubicados en Roma, y le comienza a decir que cómo el hombre puede escuchar la palabra si no hay nadie que predique la palabra. En ese tiempo había un problema. Y el problema en ese tiempo era que
los judíos y los griegos, que en ese tiempo estaban en medio de el pueblo de Roma, había un problema porque la gente no creía en lo que se anunciaba, no creía en lo que se estaba predicando. La gente tenía problemas para creer lo que se estaba anunciando. Y el apóstol Pablo le comenzó a exhortarle a los romanos aquí, le dice: hermanos, ciertamente anhelo de que mi corazón y mi oración al Dios de Israel para que para usted llegue la salvación. Pero yo doy testimonio ciertamente que tengo celo de Dios, pero no conforme a mi ciencia. Pero dice el apóstol Pablo, pero hay muchos que ignoran la justicia de Dios. Hay muchos que no creen en la palabra. Entonces el apóstol Pablo comienza a explicarle a ellos aquí en esta carta de Romanos 10, y llegamos al versículo que quiero compartir en esta noche, que está en el versículo que leímos, en el versículo que es el versículo 16, versículo 15 y 16. Y el apóstol Pablo dice: ¿cómo invocarán a aquel que cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel que no? ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Entonces el apóstol Pablo dice: ¿cómo irán sin que nadie le predique? O sea, había un problema, que la gente, muchos no escuchaban la palabra del Señor, no la oían. Se habían hecho enemigos de la fe. Para ellos la palabra de Dios no tenía importancia. Entonces el apóstol Pablo comienza a decirle a ellos que había un modo para que ellos entonces pudieran ver en su vida un cambio, una transformación, y era por medio de la palabra de Dios, que es la que puede cambiar la vida de los hombres. No hay otra forma para que el hombre cambie. Amén. No hay otra manera. Y el apóstol Pablo le dice aquí en el 15: ¿y cómo predican? Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, y a su nombre. Pero el apóstol Pablo dice: mas ellos no obedecieron la palabra, y a su nombre. Ahí está el problema. No obedecieron la palabra del Señor. Había un problema, que a la gente se le predicaba la palabra, pero la palabra del Señor la rechazaba. La gente rechazaba la palabra y otros no la obedecían. Y ese era el problema que había. Y el apóstol Pablo entonces le habla a ellos y dice: pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Había un problema, y ese es el problema que hoy hay en la iglesia. El problema que hay hoy en la iglesia es que se predica la palabra y la gente no la cree. Se predica la palabra y la gente la ignora. Se predica la palabra y la gente, hermano, como si no se le hubiera dado la palabra. Y ese es el problema que hay hoy en día en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ese es un problema serio. Y el apóstol Pablo dice: ¿quién creerá nuestro anuncio? ¿Habrá alguien que crea? Yo creo que aquí hay alguien que va a creer el anuncio.
Habrá alguien que crea, habrá alguien que crea la palabra que se anuncia. Habrá alguien que diga, yo sí creo. Dios está buscando a alguien que crea ese anuncio. Y hoy en día ese es el problema que tiene la iglesia, hermano mío. Uno predica, que ya yo no sé ni de qué predicar. Las predicaciones tienen que venir por medio del Espíritu, o sueño, revelación, o búsqueda en oración, para que pueda, porque hermano, de tantas cosas que ya yo he predicado, 30 años predicando la palabra del Señor, yo digo, Dios mío, hemos predicado de todo, pero pareciera que la gente no crea el anuncio y a su nombre. Pero Dios anda buscando a alguien que en esta noche diga, aunque muchos no crean, yo sí voy a creer a la palabra. Yo sí voy a creer a ese anuncio. Yo, aunque muchos no crean y aunque muchos la ignoren, yo sí voy a creer. Dios anda buscando gente que crea. Dile que está a tu lado, tú eres uno de los que crea, vas a creer en la palabra, tú eres uno de los que vas a creer. Pero el apóstol Pablo dice aquí en este punto que quiero enfocarme, que es el versículo 17. Dice el apóstol Pablo, pero la fe dice, pero así que la fe viene ¿por qué? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y a su nombre. El apóstol Pablo le está diciendo, ni esperen que algo suceda en su vida si ustedes no se interesan en oír la palabra. Ni esperen que nada vaya a pasar en ustedes si ustedes no creen en la palabra. Porque todo se manifiesta por la palabra. Todo sucede por la palabra. Todo viene por la palabra. Y si ustedes no creen en ella, ni esperen que algo va a pasar. Y a su nombre. Porque todo viene, y hay gente que hoy en día no quiere escuchar palabra. Cuando la palabra se está predicando, le entra, hermano, como una comezón por todo lado del cuerpo. Hay gente que cuando está predicando la palabra, hermano, se pone inquieto. Amén. Hay gente que cuando la palabra se está predicando no la quieren oír, no la quieren escuchar. Pero lo que la gente no sabe es que todo se genera en esta tierra y en esta vida es por la bendita palabra de Dios y a su nombre. Nosotros tenemos que anhelar escuchar la palabra. ¿Cómo la gente quiere ver milagro en su vida si no se interesan en escuchar la palabra? El apóstol Pablo dice, pero yo necesito a alguien que crea a lo que le estamos anunciando, alguien que oiga lo que se le está predicando, hay alguien que crea las buenas nuevas que se le está anunciando, y ese que cree verá la gloria de Dios, y ese que cree verá los milagros. Los milagros suceden por la palabra. Los milagros vienen por la palabra y a su nombre. Pero ese es el problema que tenemos en estos tiempos. Se está predicando, pero la gente no está escuchando. Y antes bien, el apóstol Pablo dice, escuchen la palabra. Porque ¿qué sucede cuando nosotros escuchamos la palabra? ¿Qué pasa? El apóstol Pablo dice que cuando escuchamos la palabra se manifiesta en nuestra vida algo. Por eso hay que oírla. ¿Cuántos en esta noche van a escuchar la palabra? ¿Quieren escuchar la palabra? Y a su nombre. Y el apóstol Pablo habla aquí de dos cosas importantes que yo la voy a marcar aquí. La primera dice, así que la fe es por oír. Y a su nombre.
y habla acerca de la fe. Pero la fe viene cuando nosotros oímos la palabra. ¿Me están entendiendo? Pero oír la palabra en el original griego tiene un significado. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando y dice, pero la fe viene por oír la palabra de Dios. Amén. Y la palabra oír en el griego o en el hebreo, aquí hay dos significados, en el original griego y en el hebreo, que prácticamente quiere decir lo mismo. Tiene el hermano el mismo, tiene dos maneras de, amén, de expresión. La palabra en el original griego, oír, significa akouko, que quiere decir que quiere decir escuchar, prestar atención, entender, obedecer. Y en el original y en el hebreo la palabra oír quiere decir chama. Diga conmigo, chama. Amén, que quiere decir prestar atención, entender, discernir crucialmente y obedecer. Amén. Entonces tiene dos significados en el griego, en el original y en el hebreo. Entonces, que prácticamente quiere decir lo mismo. Entonces, cuando nosotros, dice el apóstol Pablo, pero la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, quiere decir que nosotros estamos prestando atención. Oír es prestar atención a la palabra y a su nombre. La fe viene cuando usted le presta atención a la palabra. Yo le presto atención a la palabra. Amén. ¿Cuánto han oído? Entonces, en el original, en el hebreo es chama. Amén. Chama es prestar atención. La palabra se está predicando y yo le estoy prestando atención a la palabra. Eso es oír y a su nombre. Pero cuando la palabra se está predicando, mucho no está prestando atención. Y por eso no se genera la fe en la vida de la gente. En los creyentes no se genera la fe. Porque la gente no le presta atención a la palabra. La gente se enreda en otras cosas. Pero cuando se está predicando la palabra del Señor, usted y yo tenemos que oír. Y oír es chama o aikou. Entonces, cuando usted y yo estamos escuchando la palabra, amén, estamos oyendo la palabra, tenemos, hermanos, que prestarle atención a lo que la palabra nos quiere decir. Porque de lo que la palabra nos diga, amén, algo puede pasar en nosotros. Algo puede suceder cuando le prestamos atención a una palabra que viene de parte de Dios. Y a su nombre. Dos, cuando dice la fe viene por oír, pero si no oímos, entonces no se va a generar la fe. Entonces oír también es decir entender. Amén. Cuando oigo, el chama es entender. Entonces yo tengo que entender cuando se está predicando la palabra, tengo que entender. ¿Están aquí, hermano mío? Y cuando se está predicando la palabra y yo la estoy escuchando, entonces yo comienzo a ¿qué? A discernir. Y a su nombre. En el espíritu. Esa palabra es para mí. Yo creo que si yo creo esa palabra, algo va a suceder. Y yo comienzo a discernir en el espíritu lo que puede pasar o lo que puede suceder por medio de la palabra que yo estoy escuchando. Porque la palabra es espíritu y a su nombre. Y yo la tengo que discernir en el espíritu. Yo tengo que prestar atención en el espíritu. Y tengo que entenderla en el espíritu. Porque la palabra es espíritu. Y como la palabra es espíritu, cuando yo le presto atención, cuando yo la entiendo y cuando yo la discierno, entonces la palabra va a generar en mí ¿qué? Fe. ¿Hay alguien que dice amén a eso, hermano mío? Va a generar fe. Pero cuando yo ¿la qué? La oigo. ¿Están aquí, hermanos? Cuando yo la oigo. Pero si se está predicando la palabra del Señor y usted está hablando, y usted está chateando, y usted está conversando con alguien, y usted no le está prestando atención a la palabra, no se puede generar la fe. No se puede generar fe. Y a su nombre. ¿Están aquí, hermano mío?
Pero la persona que está ahí escuchando la palabra, prestando la atención a la palabra misma, amén, va a generar en su vida. ¿Qué va a generar en su vida? Fe. ¿Qué va a generar en su vida la palabra? Fe. No se me vaya para otro lado. Amén. Usted está escuchando la palabra. Dice que la fe viene por oír la palabra. Están aquí. Preste la atención y entiendan lo que estamos predicando. Entonces, cuando se está predicando la palabra, que yo estoy, que nadie me interrumpa, y a su nombre. Que nadie me interrumpa. Varón, no, me dice eso cuando salga. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que una palabra venga para yo agarrarla. Y cuando esa palabra venga, yo la voy a agarrar y la voy a discernir en el espíritu. Y la voy a agarrar para mí. Que nadie me interrumpa cuando yo estoy predicando. Hay alguien aquí que me está entendiendo. Si usted tiene que decirme algo, dígamelo afuera. Si usted tiene que hablarme algo, hábleme cuando se termine el culto. Pero cuando yo estoy escuchando la palabra, que nadie me interrumpa, porque estoy esperando que algo suceda por medio de ella, que algo pase por medio de ella. Ay, Dios mío, yo no sé si usted está aquí en esta noche. Pero si yo, hermano, me distraigo, ¿qué va a pasar? Lo que Dios quería hacer por medio de una palabra, no lo hace, porque yo me distraje. ¿Están aquí? Hermano, ¿y de qué están predicando? Yo ni sé. Y usted tiene, hermano, prácticamente 30, 40 minutos, está sentado escuchando palabras. ¿Y de qué están predicando? Yo ni sé. Entonces usted no está entendiendo lo que se está predicando. Porque usted, el oír, hermano, tiene 3 significados, tiene 4 significados. El oír, présteme atención, el oír es 1, prestar atención. En el original griego, el oír es prestar atención. Y a su nombre. Después que dice prestar atención, otro significado es entender. Otro significado, yo estoy oyendo la palabra, es discernir. Otro significado, estoy escuchando la palabra, es obedecer. Entonces, cuando yo estoy escuchando la palabra, yo estoy ¿qué? ¿Estoy qué? No, prestando atención. No se me enrede, hermano. Yo estoy predicando la palabra y usted está prestando atención. ¿Qué es lo que está diciendo el hermano? Usted está, hermano, como los chinitos cuando salen por enlace, están así, ¿ves? Nadie se mueve. Todo el mundo con su Biblia abierta aquí, ahí en las piernas, y todo el mundo está, ellos no hacen así ni así. Yo no sé si usted ve enlace o ve, no hacen ni así ni así. Ellos están prestando atención porque una palabra va a cambiar el destino de tu vida. Una palabra va a transformar, hermano, tu caminar. Una palabra, amén, puede, hermano, hacer que tu vida cambie por completo. Por eso es, hermano, allá, y no solamente allá, también en Bogotá, en la iglesia Manantial de Vida, la gente está así, hermano, ¿ves? Nadie se mueve, la gente está así, ¿ves? Prestando la atención a la palabra, es porque allá aman la palabra. Y la gente está así, ¿ves? Una palabra que usted le presta atención puede generar, hermano, fe en su vida. Amén. Pero a veces estamos, hermano, más distraídos y no le prestamos atención lo que quiere decirnos la palabra en esta noche. Pero el apóstol Pablo dijo, ok, ¿quién ha creído? Nadie. Amén. La gente no le interesa el anuncio. Pero el apóstol Pablo dice, yo ando buscando a alguien que sí crea, a alguien que escuche la palabra, a alguien que la oiga, a alguien que la entienda. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios y a su nombre. Yo quiero que alguien aquí, hermano, en esta noche le preste atención a lo que la palabra está predicando. ¿Y qué hace la fe? ¿Qué genera la fe? Oír la palabra. Acuérdense que la fe viene de Dios y la fe se genera por la palabra. Y la palabra genera en nuestra vida una vida espiritual. Y nuestra vida espiritual genera, hermanos, dones espirituales. Y uno de los dones espirituales es la fe. Si usted no tiene palabra, usted nunca va a ser espiritual. Si usted no atiende a la palabra, nunca va a ser un hombre espiritual. Y a su nombre. Porque la fe genera, la palabra genera en mi fe. Y la fe me lleva a mí a ser un hombre espiritual. Y a su nombre. Entonces yo tengo que estar, hermano, concentrado en lo que se está predicando para que entonces suceda algo en mí.
¿Están aquí, hermanos? Y a su nombre. Entonces tenemos que entender esto. Muchos, el oír es más que un sonido. El oír es más que un sonido, implica algunas cosas. Escúcheme bien, el oír es más que un sonido. Implica activamente que las enseñanzas o la predicación se active en nuestro sentido. Aleluya, y a su nombre. Y comience a ¿qué? A abrir nuestro entendimiento. Por eso el oír es más que un sonido. Porque cuando ella se activa en nosotros, por medio de la predicación, ella va a generar en nosotros que nuestro entendimiento se abra. Y entonces va a comenzar a generar en nosotros la fe que necesitamos. ¿Cuántos necesitan fe aquí? ¿Cuántos necesitan fe? Si usted no tiene fe, no va a pasar nada. Pero ¿qué produce la fe? ¿O qué y cómo se produce la fe? Por un cuento, por un chiste. ¿Cómo se produce la fe? Dígalo fuerte. ¿Cómo se produce la fe? Yo soy un hombre de fe, pero a mí no me gusta oír palabra. Entonces tú no eres un hombre de fe. Yo soy un hombre de fe, pero a mí cuando se va a predicar la palabra, yo mejor me voy para afuera. Yo soy un hombre de fe, pero cuando se está predicando la palabra en la iglesia, a mí me da ganas de orinar 5 o 50 veces algo. Entonces, ¿cómo tú eres un hombre de fe? Si la fe viene por oír la palabra de Dios y a su nombre. ¿Cuántos están aquí todavía? Espérese, no se vaya, que necesito decirle un montón de cosas todavía que están aquí. Entonces la fe, apenas estamos iniciando. Entonces cuando yo escucho la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra en mí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuando yo la estoy escuchando. No, espérese, no se me adelante, espérese un momentito. Aguante, no se me vaya muy adelante. Estoy escuchando la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra en mí? No, la fe no, todavía no se vaya allá. Ahora vamos para la fe. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando yo la estoy escuchando? ¿Qué hace? ¿Qué hace, maestro Gary? Ya lo dije, ¿qué hace la palabra? Uno, yo estoy escuchando la palabra me hace que la palabra cautiva mi atención. Y yo comienzo entonces a prestarle atención a la palabra y a su nombre. Dios mío, pero usted, ¿cuántas veces le voy a repetir eso? ¿Aló? Y usted está prestando la atención. Usted no se va, hermano, no se va a distraerse con nadie. ¿Por qué? Porque una palabra que usted, hermano, no la recibe y no la agarre, no va a hacer la diferencia en su vida. ¿Aló? Entonces la palabra, ¿qué hace? Me cautiva y yo comienzo a prestarle atención y comienzo a entenderla y comienzo a obedecerla. Y cuando yo entonces estoy envuelto en la palabra, yo entonces me convierto en un hombre de fe. ¿Aló? ¿Están aquí, hermano mío? Inmediatamente la palabra me cautivó. Le presté atención, la palabra me cautivó. Amén, me llevó a entenderla, me llevó a discernir. Amén, me llevó a obedecer. Entonces me cautivó la palabra. Inmediatamente, amén, yo me comienzo, hermano, a convertir en un hombre de fe. ¿Aló?
inmediatamente mi sentido cambia, mi mentalidad cambia, mi visión cambia. De donde la gente me dicen, amén, yo llegué a la iglesia, pero cuando vine a la iglesia, afuera, cuando venía el hermano en el camino, me dijo un hermano, por más que vaya a la iglesia, nada va a pasar. Pero cuando comencé a escuchar la palabra de Dios, la palabra me cautivó, la palabra me llenó, la palabra me embarazó, la palabra, hermano, me comenzó a discernir y a entender lo que Dios quiere hacer conmigo. Inmediatamente mis pensamientos, amén, que me bombardeó el diablo con pensamientos negativos, inmediatamente yo comencé a creer que algo Dios puede hacer conmigo, que algo Dios puede hacer en mi familia, que algo puede pasar, que algo puede suceder. Comenzó a cambiar mis pensamientos, comenzaron a cambiar, hermano, mi mentalidad se comenzó a transformar. Hay alguien que dice amén a eso, hermano mío. Y ya no hermano, ya no ando en negatividad, porque la palabra transformó. Hay alguien aquí que dice amén a eso, hermano. Y ya yo no soy un hombre de doble ánimo o un hombre carnal. Me convierto en un hombre de ¿qué? Dígalo fuerte, ¿un hombre de qué? De fe. Ya no ando con palabras negativas. Ande la gente me decía no se puede, yo digo sí se puede, porque mi lenguaje cambió, mi mentalidad cambió, porque la palabra, hermano, ¿qué generó en mí? Fe. Ay, hay alguien aquí que dice amén. Generó fe, no quiero que se me enreden, generó fe. Inmediatamente entonces yo comienzo a caminar por, ya no camino por, ahora camino por. Donde usted ve, hermano, aleluya, puertas cerradas, donde sus ojos naturales veían puertas cerradas, ahora su visión va a ver puertas abiertas. Donde usted veía que no se podía, la gente decía, tú no vas a llegar a ningún lado, ahora tu visión dice, voy a llegar alto, porque Dios me va a llevar lejos. Inmediatamente, hermano, usted comienza a ser un hombre de fe. ¿Están aquí, hermanos? Oír la palabra en mí genera fe. Por eso la palabra del Señor dice que cuando Dios le habló a Abraham, le dijo a Abraham, sal de tu casa, sal de tu parentela. Abraham inmediatamente escuchó la palabra de Dios y a su nombre. Y Abraham creyó a la palabra de Dios porque Abraham la escuchó. Y cuando Abraham la escuchó, Abraham la pudo ¿qué? No, Abraham la escuchó, le prestó atención a lo que Dios le estaba diciendo. Y a su nombre discernió, entendió y obedeció. Amén, están aquí. Por eso dice, Abraham obedeció a Dios y le contó y fue contado ¿cómo? Por justicia. Porque Abraham obedeció a lo que Dios le estaba diciendo. Porque Abraham inmediatamente, Abraham por escuchar a Dios y por oír lo que Dios le estaba diciendo, amén, y prestar atención a lo que Dios le estaba diciendo, aunque lo que Dios le estaba diciendo era algo, hermano, algo loco, algo que no tenía sentido. Están aquí, hermano mío. Abraham lo escuchó y lo que no tenía sentido se convirtió en algo con sentido, en algo, hermano, real. Aunque Abraham veía, amén, que lo que Dios le estaba diciendo no era real. Yo no sé ni cómo explicar esto, hermano. Aunque Abraham, Dios mío, Abraham escuchó lo que Dios le... Aunque Abraham, hermano, no... Dice, pero ¿qué me está hablando? Él me está hablando de que padre de muchedumbre, de que deje, de que me va a hacer un hombre grande, nación. ¿Qué me está hablando Dios? Pero Abraham escuchó. Y aunque Abraham no estaba viendo nada, él comenzó, hermano, a caminar en fe. ¿Hay alguien aquí? Dile que está tú. Cuando tú escuchas la palabra, tú vas a comenzar a caminar en fe. ¿Hay alguna mujer que quiere caminar en fe aquí? ¿Hay algún hombre que quiere caminar en fe aquí? Aleluya, aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes entonces. Y Abraham siguió caminando, aunque no entendía, aunque no veía nada, Abraham siguió caminando. Porque una palabra que tú escuches de Dios y que tú le prestes atención y que tú la obedezcas y que tú la entiendas y que tú la disiernas,
esa palabra, hermano, va a cambiar el rumbo de tu vida. Inmediatamente lo va a cambiar. Están aquí, hermano mío, y Dios le dijo a Abraham: te voy a hacer padre de muchedumbre. Aleluya. Tu nombre te lo voy a cambiar. Serás padre de multitudes. Hay alguien aquí. Era Abraham. Abraham significaba el enaltecido. Pero Dios le dijo: ahora tu nombre no va a ser Abraham, sino que va a ser Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre. Están aquí, hermano mío. Aleluya. Abraham escuchó lo que Dios le estaba diciendo. Abraham, hermano, entendió lo que Dios le estaba diciendo. Abraham obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Abraham discernió lo que Dios le estaba diciendo y comenzó a caminar en fe. Dijo: aleluya, yo sé que algo va a suceder. Amén. Hay alguien que puede decir aquí: aunque te digan lo negativo, mantente positivo en el Señor. Aunque la gente te diga no se puede, tú mantente que todo lo podemos en Cristo, que aleluya, que para Él no hay nada imposible. Aunque la gente quiera matar tu fe, no permita que maten tu fe. Sigue creyendo, sigue caminando, sigue hacia adelante, porque en cualquier momento algo va a suceder. Aunque tú no lo entiendas en el momento, aunque tú no comprendas en el momento, pero Dios va a hacer que tú entiendas lo que Él te ha dicho, que tú comprendas lo que Él te está diciendo. Dile que está a tu lado: comienza a caminar como el padre Abraham. Vamos a caminar como Abraham. Cuando nosotros, hermanos, escuchamos el oír, escuchamos la palabra y oímos la palabra, entonces se va a generar fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreo 11, usted tiene que saber ese versículo de memoria. ¿Qué es la fe? Ajá, se lo sabe, ¿verdad? Entonces, la fe viene cuando yo oigo. Ahora yo voy a caminar en fe. Olvídese lo negativo que la gente le diga. Yo voy a caminar en fe. La fe me lleva a mí a caminar en lo positivo. Por más cosas negativas que me rodeen, yo voy a caminar en fe. Entonces la fe me lleva a ver, hermano, a caminar en lo positivo. Y a su nombre. El enemigo te va a dar día, el diablo te va a dar día. Van a venir dando el enemigo, pero tú eres un hombre de fe. Tú caminas en lo positivo. ¿Me están entendiendo? Entonces tú comienzas a caminar. Ahora tú caminas en fe. Y el hombre de fe no es de doble ánimo. Y el hombre que tiene fe agrada a Dios. Hay mucha gente que no agrada a Dios porque son incrédulos, porque son bien negativos, y a eso Dios no le agrada. ¿Están aquí, hermano mío? Entonces cuando yo comienzo entonces la fe, ¿qué es la fe? Ya usted dijo que es la certeza, ¿verdad? Bien, diga conmigo certeza. Diga conmigo certeza. ¿Y cómo se come esa palabra certeza? La palabra certeza es la sustancia o el título de propiedad de las cosas. Escuche, la palabra certeza es el título o propiedad de las cosas. ¿Entendió o no entendió? Futuras que vienen para usted, que se van a hacer una realidad. ¿Lo entendió o no lo entendió, hermano mío? Entonces la certeza es eso. Entonces yo comienzo a caminar ahora en fe. ¿Por qué? Porque una palabra se alojó en mi corazón y yo la creí, hermano mío. Y yo comienzo a caminar en fe. Entonces de ahí en adelante lo que usted va a ver es gloria. De ahí en adelante lo que usted va a ver es victoria. Porque usted está caminando bajo una palabra que usted escuchó. Y entonces eso va a traer propiedad de cosas futuras que se hacen una realidad. Y a su nombre. Amén. Y esa certeza es un cimiento firme que lo va a mantener usted firme, esperanzado de que algo va a pasar en cualquier momento.
La Biblia dice que Abraham, hermano, se agarró de esperanza contra esperanza. Abraham dijo: yo creo en lo que Dios me dijo, yo creía lo que Dios me dijo, y aunque mi cuerpo se vea decadente y aunque yo me esté muriendo, yo creo en lo que Dios me dijo. Abraham se agarró de la palabra, porque era, hermano, Dios le habló, fue Dios que le habló. Y Abraham se fue apropiando de las cosas. Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le dijo: tú serás bendecido, y de ti serán bendecidas todas las naciones. Y a su nombre te haré un hombre famoso, te haré un hombre rico, te haré un hombre, aleluya, que viva en abundancia. Abraham creyó esa palabra. Pero ¿cómo yo la voy a creer si yo no oigo palabra? ¿Cómo yo la voy a creer si yo no escucho ni al pastor por YouTube? ¿Cómo yo la voy a creer si yo no, hermano, no oigo prédica, no oigo nada? Por eso es que hay gente muerta. Y hay gente, hermano, que no caminan en fe, sino que caminan en incredulidad y en duda. ¿Por qué? Porque no oyen palabra. Y a su nombre. La certeza me sostiene. Escuche, ¿qué es la certeza? Otro significado. La certeza te sostiene. La certeza es mi ancla. La certeza es mi firmeza de que no me voy a mover porque estoy creyendo en una palabra. La certeza es el ancla. ¿Para qué, pastor? Para esperar que algo Dios va a hacer. Y yo no me voy a mover hasta que Dios haga algo. A través de la palabra de Dios yo me mantengo firme en ella. Porque me da fe. Y la fe me hace, hermano, mantenerme de que me voy a apropiar de cosas. Este año 2026 que viene hay gente que se van a apropiar de cosas. Pero ¿cómo usted se va a apropiar de cosas? Cuando usted comienza a creer a la palabra. Cuando usted comienza a caminar por una palabra. Eso lo va a llevar a que usted se mueva en fe. Y se va a apropiar, hermano, de terreno. Se va a apropiar de herencia. Se va a apropiar, hermano, de negocio. Se va a apropiar de lo que sea. Porque usted le está creyendo. Donde la gente dice: no puedo. Usted va a decir: ven, dame ese negocio que yo sí lo puedo. Gloria a Dios por lo que dicen amén a eso. Tenemos que ser como Abraham. La Biblia dice que somos hijos de Abraham, pero a veces ni parecemos hijos. Porque nos falta palabra. Y a su nombre. Pero hay alguien aquí que hoy va a creer la palabra que estamos predicando. Dile que está a tu lado: te vas a apropiar de muchas cosas en este año 2026. Le estoy dando la clave para el 2026. Si usted se apropia de una palabra, la palabra lo va a llevar a que usted obtenga propiedades. Y a su nombre. Abraham fue el padre de muchedumbre. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham le creyó a Dios. Dios le estaba hablando a Abraham y Abraham le estaba creyendo. Pero dice el apóstol Pablo: pero no han creído a mi anuncio. No han creído al evangelio. Hay gente que no cree en esto, hermano. Y hay gente que están dentro de la iglesia que tampoco creen. ¿Cómo así, pastor? Sí, Señor. Y a su nombre. Pero diga conmigo: yo sí creo en la palabra. Entonces diga conmigo: certeza.
¿Qué es la fe? Vamos, certeza. Primero certeza. Después dice, ¿qué dice? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Y dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo se come esto, Gary? Vamos a ver cómo se come esto. ¿Están aquí? ¿Qué es la convicción en el original griego? Se relaciona a menudo con demostración o prueba. Escuche, la convicción es demostración o prueba. Amén. Que nos lleva a nosotros como creyentes a que nosotros vamos a ver y vamos a probar lo que Dios va a hacer con nosotros. También la convicción se refiere a la obra del Espíritu Santo, que comienza, hermano, a manifestarse para llevarnos, hermano, a probar y a demostrarnos lo que puede hacer Dios a través de la fe en nosotros. ¿Lo entendió o no lo entendió? Entonces la convicción va a generar en nosotros como creyentes, va a generar en nosotros que nosotros, hermanos, probemos, veamos lo que Dios va a hacer. Vamos a ver una demostración y vamos a probar. Amén. Por eso la Biblia dice, ven, pruébame. Vamos a ver lo que Dios va a hacer. Eso es convicción. En el original griego, ¿me están entendiendo? Se traduce como prueba o demostración. La palabra convicción en el original. Entonces, cuando yo soy un hombre de fe, Dios, hermano, me va a comenzar a probar de que Él es Dios. Nadie entendió esto. Cuando yo soy un hombre de fe, entonces Dios me va a probar de que Él es Dios. Cuando yo soy un hombre de fe, Dios me va a demostrar de que Él no es cualquiera. ¿Hay alguien que lo está entendiendo aquí? Cuando yo soy un hombre de Dios, entonces Dios me va a probar y me va a decir, prueba ahora. Amén. Prueba conmigo ahora para que vea. Amén. Para que vea lo que yo voy a hacer contigo. Amén. Eso es la convicción. Y eso es una obra que se manifiesta a través del Espíritu. El Espíritu me va a llevar, hermano, a que yo entonces comience a ver lo que Dios va a hacer, los milagros que Dios va a hacer. Dios me va a demostrar, porque hay que demostrarle a la gente que Dios no es cualquiera. El hombre de fe entonces va a ver, hermano, lo que Dios va a hacer en medio de nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que oír la palabra. La palabra va a generar fe en nosotros y Dios nos va a probar y nos va a demostrar. ¿Tú quieres ver lo que Dios va a hacer contigo? Sí, entonces camina en fe. ¿Tú quieres ver lo que Dios quiere hacer contigo? Entonces comienza a caminar creyéndole a Dios. Y cuando tú comienzas a caminar en fe, comienzas a creerle a Dios, entonces vas a ver que Dios no es mentiroso. Aleluya. Sea todo hombre mentiroso y Dios es veraz. Cuando tú comienzas a caminar en fe, Dios te va a demostrar que lo que tú no pudiste alcanzar cuando tú caminabas sin Dios, ahora lo vas a ver en Dios. Y a su nombre. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que creer a lo que Dios nos anuncia. Y cuando le creemos a lo que Dios nos anuncia, entonces nuestra vida va a ser cambiada. Y a su nombre.
La gente no le hace caso a la palabra. La gente evade la palabra. Muchos ignoran la palabra. Pero el que oye la palabra y permanece en la palabra, ¿están aquí? Escuche, el que oye la palabra y permanece en esa palabra y dice: esa es mía, yo la agarro, yo la recibo. Y usted agarra esa palabra, hermano mío. El libro de Juan capítulo 15 versículo 7, ponga en la pantalla que dice, ya con esto termino. El que cree en la palabra, camina en la palabra. Usted permanece en esa palabra porque usted la está escuchando. ¿Qué dice? Si permanecen mis palabras, permanecen ustedes, pidan lo que quieran y les será. ¿Qué le será? ¿Usted cree en la palabra? Usted permanezca en lo que ha creído. Amén. No han creído en mis anuncios, no han creído en el mensaje, dice el apóstol Pablo. Pero cuando usted cree en lo que usted está oyendo de la palabra, usted va a pedir todo lo que usted quiera. ¿Y le será qué? ¿Y le será qué? Le será concedido. Ahí dice, ¿le será qué? Concedido, y a su nombre. Entonces dile que está a tu lado, eso se produce cuando oímos la palabra de Dios y cuando permanecemos en ella. ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Cuántos dicen amén esta noche? Pero a veces, ¿por qué no recibimos nada? Porque no creemos a la palabra que el pastor Samuel está predicando. ¿Aló? No creemos a la palabra que se está predicando. Pero Dios anda buscando hoy a alguien que le crea la palabra. ¿Será usted el que Dios anda buscando? Dice en esta versión aquí, oiga esta versión ahora, dice la versión Nueva Traducción Viviente, Nueva Traducción Actual, dice: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que yo le he dicho o le he enseñado, recibirán de mí, Padre, todo lo que ustedes le pidan, y a su nombre. Nadie dice amén a esto, hermano mío. Pero si nosotros no nos mantenemos en la palabra, ni pidas nada, porque no vamos a recibir nada. Y esto es bien terrible. Cuando nosotros no recibimos y Dios nos quiere dar muchas cosas. Abraham creyó. Abraham hermano, no fue un incrédulo. Abraham creyó y fue uno de los patriarcas más ricos, y a su nombre, porque Abraham creyó a la palabra. Hay una manera de nosotros ser bendecida. Pregúnteme, pastor, ¿cuál es? Pero fuerte, pregúnteme, pastor, ¿cuál es? Sencillo, créala la palabra de Dios. Nadie dice, ay, Dios mío. ¿Usted quiere otra cosa? Ahí está. Créala la palabra de Dios. Y la palabra lo va a hacer un hombre bendecido. Y a su nombre. Hebreos 3:15. Mire lo que dice Hebreos 3:15. Póngalo ahí. Y ya nos vamos. Me voy porque usted no quiere oír más palabras. Como se acabó de decir, si ustedes oyen hoy mi voz y no endurecen su corazón, como sucedió en la rebelión. Ponga el otro versículo que sigue. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron
y no fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés. Eso le va a pasar a todos los que oyen y no creen. No van a entrar en la tierra. Y a su nombre. Y a su nombre. Ellos se rebelaron. Y a su nombre. Y más abajo dice: por ello haberse revelado, todos murieron en el desierto, porque no creyeron al anuncio, a la voz de Dios. Ellos endurecieron su corazón y no, hermano, entraron a la tierra, porque no creyeron a la palabra de Dios. Pero los que entraron fueron los que creyeron a la palabra. ¿Quién fueron esos, pastor? Caleb y Josué. Y a su nombre. Y a su nombre. Los que entran son los que le creen a la palabra. Los que entran son los que oyen la palabra. Esos son los que van a entrar. Póngase de pie en esta noche. Y los que no endurecen su corazón a la palabra, porque hay gente que oye la palabra y endurece su corazón. Ellos fueron los que se rebelaron y no entraron. Todos los que se rebelaron no entraron, porque no oyeron la voz de Dios.